La presente es la gráfica de la carga de un capacitor que está definido por la fórmula que se muestra en la pantalla. Tenemos tres variables, que es el voltaje de la fuente, la capacitancia y la resistencia en ohms. Para este caso particular, donde el voltaje de la fuente es 5.08 volts, la capacitancia 1.66 farads y la resistencia de 5.45 ohms, la presente es la gráfica que le corresponde de acuerdo a esta fórmula. Es posible modificar el tiempo en este archivo de tal forma que se puede observar cómo va cambiando el valor de la carga con respecto al tiempo. Y también observamos esta línea punteada que representa el límite al que tiende. Si nosotros manipulamos el valor de la fuente, la gráfica va a cambiar. Podemos modificar el valor del voltaje de la fuente como se desee entre 0 y 10 volts. También es posible modificar el valor de la capacitancia y la gráfica va a tener un comportamiento distinto. La resistencia de igual forma se puede modificar. La presente es la gráfica que nos muestra la descarga del capacitor. Las tres variables que intervienen son el voltaje de la fuente, la capacitancia en faradios y la resistencia en ohms. Este archivo está diseñado para manipular las tres variables entre 0 y 10, los cuales se pueden modificar al mover estos puntos, como se muestra. Para este caso particular, en el cual el voltaje de la fuente es de 2.58 volts, la capacitancia de 4.53 faradios y la resistencia es de 1.61 ohms. Esta curva nos muestra la gráfica que define el movimiento. Esta gráfica está definida por esta fórmula que se muestra en pantalla. Es posible modificar el tiempo para observar el comportamiento de la misma y podemos observar la carga en coulombs. También vemos que la carga máxima es de 11.67 coulombs. El alumno puede modificar las tres variables y observar el comportamiento de las gráficas que se forman, construir y llegar a conclusiones. La presente gráfica nos muestra cómo cambia el voltaje del capacitor con respecto del tiempo. En pantalla podemos observar la fórmula que define esta gráfica. Las tres variables son el voltaje de la fuente en voltios, la capacitancia en faradios y la resistencia en ohms. En la presente podemos observar la gráfica que se forma con los valores mostrados en pantalla del voltaje, de la fuente, de la capacitancia y de la resistencia. Esta línea punteada nos indica el límite al que tiende el voltaje del capacitor. Podemos modificar el tiempo para observar cómo va cambiando el voltaje del capacitor con respecto del tiempo y observamos cómo tiende a ese límite. También es posible modificar el voltaje de la fuente, la capacitancia y la resistencia. La presente gráfica nos muestra el voltaje y la resistencia, cómo cambia con respecto del tiempo. Tenemos las mismas variables, el voltaje de la fuente, la capacitancia y la resistencia. En este archivo, de igual forma, podemos modificar las tres variables, como se muestra en pantalla, moviéndolo cada punto a la derecha o a la izquierda.
También es posible modificar el tiempo para observar cómo cambia el voltaje de la resistencia con respecto del tiempo. En este archivo se muestran las dos gráficas del voltaje del capacitor y el voltaje de la resistencia. En color azul podemos observar el voltaje, la gráfica del voltaje del capacitor, y en color rojo el voltaje de la resistencia. El alumno puede observar cómo una gráfica es como un espejo una de otra. Puede modificar igualmente las tres variables como se muestra en pantalla, y puede observar el comportamiento de las gráficas. Si modificamos la capacitancia, podemos observar cómo cambia cada una de las gráficas. Al mover la resistencia, de igual forma, el alumno puede observar cómo se modifican estas gráficas. Puede de igual forma cambiar el tiempo para observar el comportamiento. En esta gráfica también se incluye el límite del voltaje del capacitor. Podemos observar también en esta gráfica cómo la suma del voltaje del capacitor y el voltaje de la resistencia es una constante que es exactamente igual al valor del voltaje de la fuente, y también es igual al límite al que tiende el voltaje del capacitor. Se muestran en pantalla las dos fórmulas que definen cada una de las gráficas. Esta gráfica nos muestra cómo cambia la corriente con respecto del tiempo. Esta es la fórmula que nos define esta gráfica. Las variables se pueden modificar como en los anteriores archivos. Y el alumno puede observar cómo cambia la corriente con respecto del tiempo.